Hola, me llamo Rodrigo, estudié administración y te puedo ayudar con la suma de binomios. ¿Comenzamos? Un binomio es una expresión matemática compuesta por dos términos algebraicos unidos por un signo más o un signo menos. Recordemos que un polinomio es la unión de más de dos términos mediante uno de estos signos. En este caso, un binomio también es un polinomio, sin embargo solamente tiene dos términos. Como podemos ver, tenemos las variables x y y unidas por un signo positivo, que quiere decir este es un binomio. Recordemos que cada término está compuesto por una variable, un coeficiente, un exponente y un signo que lo acompañan. Te pido que prestes mucha atención, ya que la ley de signos nos ayudará posteriormente cuando solucionemos algunos ejercicios. Manos a la obra. De las siguientes tres expresiones, ¿cuál es un binomio? Perfecto, buen trabajo. Como lo hemos visto, la opción B corresponde a un binomio. Tenemos dos monomios unidos por un signo negativo. Ahora que recordamos que es un binomio, sigamos adelante. La suma de binomios es la adición, la unión de dos binomios de los cuales obtenemos una expresión matemática mayor o menor según sea el caso. Veamos un ejemplo. Resuelva la siguiente adición: x más y más menos 2y más 2x. Antes de explicar el procedimiento, debemos hacernos tres preguntas clave, las cuales nos ayudarán a verificar si se nos solicita una suma de binomios. La primera pregunta identifica si es un binomio. La pregunta es: ¿tienes dos incógnitas en cada polinomio? En este caso es positivo, sí, tenemos dos incógnitas en cada polinomio. En el segundo caso, identificamos si es una suma de binomios. En este caso, la pregunta nos dice que hagamos una adición, suma, agreguemos, reunamos o juntamos los dos binomios. En este caso sí, se nos solicita directamente una adición de binomios. En el tercer caso, se nos indica que identifiquemos las variables algebraicas. Las variables de ambos términos son las mismas. Ojo, en este caso sí son las mismas, sin embargo, esto puede ser un excluyente, ya que esto dependerá directamente de los binomios que estemos sumando. Continuemos. Para la suma de binomios tenemos dos métodos, el método vertical y el método horizontal o por simplificación. Recordemos nuevamente la ley de signos, donde signos similares nos darán un valor positivo y signos diferentes nos darán un valor negativo. Ok, iniciemos con el método vertical. Una vez que identificamos la variable o variables o incógnitas, procedemos a acomodarlas de manera vertical, colocando un binomio sobre el otro y la variable correspondiente sobre su igual. Hagamos una pequeña pausa. Como vemos en la expresión del binomio de la parte de abajo, tuvo un pequeño cambio. Ojo, no es otro binomio, la variable que cambió solamente cambió de lugar para poder resolver la suma aritmética. Procedemos mediante el uso de la aritmética, como lo he dicho, a solucionar la suma de binomios. Como lo ves, es muy parecido a una suma que comúnmente realizamos, entonces procedamos. En este caso, recordemos que en la aritmética el signo estará definido por el término mayor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos a menos 2y en comparación a y, sabiendo en este momento que el término o resultado será menos, en este caso sería menos y. De la misma manera, sabemos que tenemos los términos x más 2x, sabiendo que ambos son positivos, por ende podemos realizar una suma directa sabiendo que el resultado será 3x positivo, dando entonces el siguiente binomio, menos y más 3x. Listo, tenemos el primer método y por ende nuestro primer resultado. Continuemos con el mismo ejemplo, pero aplicando el método horizontal. Ahora, con el ejemplo anterior, resolvamos el método horizontal o por simplificación. Te pido que prestes mucha atención porque este método te va a servir más adelante. Este método nos ayudará cuando comencemos a resolver ecuaciones lineales y productos notables, así que manos a la obra. Antes que nada, recordemos la ley de signos. Esta herramienta te ayudará más adelante, tenla siempre en cuenta. El primer paso nos indica que acomodemos ambos binomios de manera horizontal, uno frente al otro. Esto para poder realizar una eliminación de paréntesis. Una vez que los tenemos, eliminamos el paréntesis del segundo binomio. Para ello, recordemos que cada variable tiene un signo y procedemos a utilizar nuestra ley de signos para eliminar
cada uno de ellos con el signo positivo que está entre ambos binomios. ¿Qué quiere decir? En este caso, como sabemos que tenemos el término menos 2y con un valor negativo, al multiplicarlo por el valor positivo que está entre ambos binomios, nos dará un menos 2y. De la misma manera, tenemos el término más 2x, el cual al multiplicarlos por el valor positivo, directamente nos otorga un término positivo. Es por ello que al unir ambos binomios, tenemos el siguiente arreglo: x más y menos 2y más 2x. Una vez que tenemos la nueva expresión, podemos observar que tenemos ciertos términos semejantes, términos que se pueden simplificar, esto mediante el uso del sistema de simplificación o reducción de términos semejantes. Ya que los tenemos identificados, podemos proceder a una simplificación. Directamente observamos que la x y más 2x son valores similares o valores que se pueden simplificar, por ende tenemos el valor 3x. De esta forma, como lo podemos observar, también tenemos términos semejantes con la y. En este caso tenemos ay y menos 2y, sabiendo que por resultado tendremos una y negativa. Una vez que los identificamos y procedimos a la simplificación, observamos que de la expresión anterior tenemos el resultado menos y más 3x, o en este caso 3x menos y, lo cual es el mismo resultado del ejemplo anterior bajo el método vertical. Listo, hasta este momento tenemos los dos métodos y si recordamos tenemos los mismos resultados. Pero espera, no lo es todo, hagamos un último ejercicio. Ok, en este ejercicio, como lo podemos ver, directamente nos dice suma los siguientes binomios: 2x menos 3y al cuadrado, x más 2z al cuadrado. Antes de proceder, realicemos nuestras preguntas base. ¿Tienen dos incógnitas cada polinomio? Sí, exactamente, cada polinomio está compuesto por dos incógnitas. El enunciado nos dice que hagamos una adición, una suma, agregamos o reunamos o juntamos los binomios. Exactamente, en este caso es una suma de binomios, ya que directamente se nos indica realiza la suma de binomios. De la misma manera, en este caso, las variables de ambos polinomios son las mismas. Ojo, en este caso no lo son. En este caso podemos ver que ambos polinomios tienen variables diferentes. En un caso tenemos 2z al cuadrado y en el caso contrario tenemos 3y al cuadrado. Aunque no sean los mismos términos dentro de ambos binomios, ambos son binomios y por ende se puede realizar una suma. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no sean las mismas variables en todos los términos, esto no significa que no podamos realizar la suma. Hagamos esta suma mediante un método horizontal o por simplificación. Como recordamos, en el primer paso procedemos a eliminar los paréntesis. Este primer paso hay que recordar que vamos a descender ambos binomios de manera horizontal, escribiendo el primer binomio sin paréntesis, para posteriormente utilizar nuestra ley de signos con el segundo binomio. Recordemos que la ley de signos nos indica que valores iguales nos darán un valor positivo y valores con signo diferente será un valor negativo. En este caso, el valor de x es positivo y si lo multiplicamos por el signo positivo, tendremos que el resultado dentro del binomio será más x. De la misma manera, tenemos el término más 2z al cuadrado multiplicados por un valor positivo, tenemos un más 2z al cuadrado. De esta manera, ahora tendremos ambos binomios juntos para poder simplificar. Como lo podemos ver, tenemos el término 2x menos 3y al cuadrado más x más 2z al cuadrado. Utilizando nuestra ley de simplificación por términos semejantes, podemos identificar en este caso que tenemos dos términos semejantes, x más 2x, que haciendo una suma aritmética nos da el resultado de 3x. Sin embargo, revisando los demás términos, llegamos a la consecuencia que no hay otro término semejante. En este caso, solamente tenemos a 2z al cuadrado y en el caso contrario a menos 3y al cuadrado. Como podemos ver, no son términos semejantes. Sin embargo, en esta suma de binomios obtenemos un polinomio de tres términos. En este caso, determinaríamos que sería un trinomio de la siguiente manera: 3x menos 3y al cuadrado más 2z al cuadrado. Pese a que no tuvimos un binomio por resultado,
no quiere decir que no se pueda realizar una suma de binomios. En este caso, por lo que pudimos obtener, es un término mayor. Sin embargo, sigue siendo una suma de binomios. Tranquilo, puede haber muchas dudas, pero te invito a que repitas el video las veces que tú creas necesario. Hemos aprendido a realizar suma de binomio con dos diferentes métodos, el método horizontal y el método vertical. El método que tú desees utilizar está bien, solamente recuerda que ambos métodos tienen un propósito y posteriormente te ayudarán en temas que vamos a continuar viendo. De la misma manera, te indico, analiza el problema y busca siempre una solución. Confía en ti, tú puedes. Me despido, hasta la próxima, ten suerte con tus matemáticas.